Buenas noches. Bienvenidos un miércoles más a una nueva edición de Teatro Crítico en Oviedo Televisión, donde semanalmente hacemos un repaso de los temas de actualidad que más pueden interesar a los ovetenses y a los asturianos. Y antes de comenzar, como todas las semanas, vamos a hacer una breve presentación de los contertulios de hoy. A mi derecha, doña Begoña Malgor. Buenas noches, Begoña. Y a mi izquierda, Manuela Andrea Rodríguez. Hola. Hola, buenas noches. Y don Gustavo Bueno. Buenas noches. Bien, creo que uno de los temas que más ha interesado esta semana ha sido el tremendo atasco que se ha producido en la autopista del Huerna de aproximadamente unos 20 kilómetros a lo largo de todo el domingo, un domingo intempestivo por las temperaturas, por las precipitaciones de agua, nieve y granizo que se produjeron en la región y las adversas condiciones meteorológicas, de la afluencia de vehículos que salían de la región y que también entraban en la región, originó estos embotellamientos kilométricos. No sé qué opináis sobre la noticia. Bueno, yo la verdad es que creo que ahí la empresa tenía que haber tomado cartas en el asunto, otra postura. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia, me contaban hace poco que, por ejemplo, en otros países, como en Argentina, pues cuando pasa un periodo de tiempo y no son capaces a dar abasto, pues abren directamente para que el tráfico fluya. Es más, creo que empieza todo el mundo allí a aplaudir y tal, lo hacen así un poco en plan festivo, pero bueno, permite al fin y al cabo que no te amarguen las vacaciones, que desde luego con el temporal y pensar en quedarte ahí atascados como problemas que hubo otros años, pues bueno, debería haberse tomado alguna solución, yo creo, por parte de la empresa. No sé qué pensáis vosotros. Bueno, desde luego, tendría que haber una solución. A mí me da la sensación de que siempre somos esa comunidad autónoma que está aislada, en la que no podemos entrar, no podemos salir, cuál es el problema, y luego yo creo que todos los organismos, los competentes deberían, como dices tú, pues reflexionar un poco y ver a ver en qué se ha fallado para que esto no vuelva a suceder. Porque a mí me llamaba la atención que en la prensa, la empresa, exacto, decía que había contado con todo tipo de personal, con todo tipo de maquinaria, que todo estuvo abierto, o sea, no reconocía ningún error. Eso es lo que es grave. Es decir, si tú crees que todo era perfecto, pero en realidad hubo este problema, nunca lo vas a poder corregir. Entonces la pregunta es, a ver si alguien les reclama y les exige pues un poco más de eso, de que hagan una verdadera evaluación para que no vuelva a suceder, una evaluación objetiva, digamos. Y a mí me extrañó la noticia porque yo me había quedado en la promesa electoral de hace 4 años de que se iba a quitar el peaje y pensé que ya no había peaje en la autopista esta, ¿no? ¿Te sorprendiste? Me sorprendió. Pero de cualquier modo seguramente es una cosa que está buscada por la sabia administración porque tiene ventajas esos atascos, que se prolongan las vacaciones. Obligan a la gente pues a autocontrolarse, a estar en el coche mucho tiempo, a tomar antiansiolíticos, ¿no? Por otra parte, pues también limita el número de accidentes al ir en caravana, pues, y de hecho esta Semana Santa ha habido menos muertos que otras veces. Quiere decir que seguramente habría que verle los lados positivos. Dicho de otra manera, el que hace una vuelta de vacaciones en plan funcional, creyendo que va a llegar en 4 horas y media pues desde Oviedo a Madrid, pues está en un error. Es decir, hay que saber que ese trayecto en determinados momentos son 10 horas y además se iguala tanto el transporte público como en el privado, porque los que iban en los autobuses también pues quedan atrapados. Quiere decir que es una cosa que no está mal, ¿eh? No, pero... Es decir, que hay que advertirlo, saberlo. Y da tema de conversación, quiere decir que las familias se pueden no quejar, dialogan en el coche, ¿verdad? o se enfadan, quiere decir, cualquier cosa. Todo une. Son argumentos para guiones cinematográficos que se podían hacer. Es decir, que ahí seguramente puede haber, pues eso, el caso de la pareja que está a punto de divorcio que se reconcilia o al revés, ¿no? Puede pasar de todo, ¿eh? Además, con el mal tiempo había mucha gente que había vuelto el sábado, o sea, que quiero decir, podía haber sido mayor el número de vehículos que habían funcionado. Además, lo que comentábamos antes, tampoco fue tan grande la diferencia de vehículos de un día normal. Y sobre todo que por Pajares se podía ir gratis y sin ningún problema, porque por lo visto no había atascos, solo que ya nos hemos ni nieve, nos hemos acostumbrado a ser tan comodones ya que la gente no quiere subir Pajares. Entonces hay alternativas, se puede, igual que en lugar de ir al aeropuerto de Asturias muchos van al Santander porque hay más vuelos baratos, pero también se puede salir por otros sitios, quiere decir que no estamos tan encerrados, vamos, ¿eh?
El problema es que siempre nos dejan a nosotros la culpa, es decir, cuando dicen es que todo el mundo ha decidido irse el mismo día. En este caso no era el caso. Unos habían ido de sábado, otros habían ido de domingo, el atasco había sido igual. Era... Las tonterías que te dicen los de tráfico, hagan salidas escalonadas. ¿Quién organiza eso? A ver. Claro, no, es un modo de trasladar la responsabilidad así a una etérea organización meliflua que podría existir. Eso es lo que da rabia, que al final el culpable siempre somos los mismos, los de a pie, los que cogemos nuestro coche y queremos o llegar a nuestra casa, volver de nuestra casa después de un periodo vacacional y no lo conseguimos. Pero como eso, pues siempre dicen o porque no saliste cuando debías, o porque saliste cuando todo el mundo, o porque tenías que haber pensado que Pajares no iba a estar atascado. Al final siempre nos ponen culpables. Pero vuelvo a decírtelo, y no es ironía ni broma. Es decir, ¿qué otras cosas tiene que hacer la gente que está en el atasco que estar en el atasco? Es decir, ¿llegar a su casa para qué? ¿Para ponerse a ver una telenovela? ¿Para ver un partido de fútbol? ¿Para un programa como este, por ejemplo? Hombre, pero eso que lo graben, ya lo verán. Este programa es los miércoles, los fines de semana, no hay problemas. Es decir, tanta prisa por llegar a casa, pues a nada. Hombre, y habrá gente que se habrá tenido que ir el sábado, que habrá trabajado el sábado por la mañana, que a lo mejor solo pudo disfrutar de ese día y medio. Mira de otra manera, has estado por el mismo precio muchas más horas disfrutando del viaje, sale más barato. A mí esas cosas, de todas maneras, quitando la broma, me dan pánico, porque yo me estaba imaginando, en el caso de una emergencia médica, ¿cómo lo hubieran solucionado? Esa es la gran pregunta, porque ¿por dónde pasaban las ambulancias? ¿No se les pondrían alas? La gente se asustó porque la cola creo que llegaba hasta Pola de Elena, pensaban que había habido un accidente grave, bueno, no es que ahora, tienes familiares en la carretera. Y la imagen de los turistas que llegaron a Asturias para pasar la Semana Santa, no paró de llover, de granizar y de hacer frío, y encima en el regreso 4 horas de atasco. Ese es el problema. Vamos, o sea, paradisíaco, paraíso natural. No tenemos tiempo, y encima que no tenemos tiempo tampoco la gente puede fluir y avanzar. Por eso a lo mejor es no moverse. Lo mejor es estar en casa. Como no vieron nada, ¿no? No vieron nada. Bueno, la otra gran noticia de la semana ha sido pues la propuesta por parte de un sector importante del PP asturiano para que Alicia Castro Masaveu regrese a la política y regrese sobre todo para hacer una renovación del Partido Popular asturiano. Algunos dirigentes destacados del occidente y del oriente de Asturias, algunos de ellos alcaldes, pues han mostrado públicamente que Alicia Castro podría ser la líder de esa renovación dentro del partido. Bueno, ¿qué opinas? No, bueno, esto efectivamente en la prensa en los últimos días lo que al principio podía parecer que eran pues vacunas que estaban poniendo para que Alicia Castro no tuviera la tentación pues de presentarse o de volver, y parece que ya ha estado al margen de todos estos intereses, pues parece que efectivamente se ha logrado poner sobre el tapete de la opinión pública asuntos que en principio en la tradición española pues son internos de los partidos, y quienes no militan en los partidos pues en realidad pues es una cuestión pues que queda fuera de lugar y que en mi opinión debería mantenerse en el seno interno de los partidos, porque lo contrario pues supone seguramente un desgaste todavía mayor de la cosa pública. Lo que está pasando en Estados Unidos ahora, pues entre Obama e Hilaria, que se están enfrentando dentro del mismo partido, con lo cual seguramente ganará su oposición. O en otros países, pues qué sé yo, hace 2 años a mí me tocó estar en la Ciudad de México cuando estaban en plenas primarias también, entre Marcelo Ebrard y Jesús Ortega dentro del PRD para la candidatura del Distrito Federal, y la oposición allí era verdadera campaña electoral y podía votar cualquiera, votó 500.000 de personas, y quien elegía uno y a otro, y entonces las tensiones que había dentro del partido eran muchísimo mayores de las que puede haber una confrontación electoral normal. En el caso de España, aquí yo creo que, y en este caso concreto, pues después del retroceso que tuvo el PP en las últimas elecciones, pues yo creo que todas estas operaciones hay que mirarlas con mucha prudencia, porque seguramente están también muy torpedeadas por parte de los enemigos de ese partido y con muchos intereses contrapuestos. Es decir, que hay que adoptar la actitud de observar desde fuera cómo van las cosas. Bueno, como observadores lo juzgamos, ¿no? Sí. En realidad ni somos militantes ni en el fondo nos va nada en ello, ¿no? El caso es que lo cierto, yo creo que la higiene democrática de los partidos pasa siempre por la renovación, porque tampoco es muy de recibo, ni en este ni en cualquier otro partido,
que haya gente que lleva 30 años en política detentando, cargos importantes en el seno del partido, que la higiene democrática es eso, es renovarse, que llegue gente nueva, con nuevas ideas. En este caso, tanto Alicia como Ovidio son del mismo año, es decir, que creo que Alicia es un mes mayor que Ovidio y tienen trayectoria parecida, tienen la misma experiencia prácticamente pues, de representación nacional en las Cortes, en el Senado, etc. Y entonces ahí la renovación es más la sustitución de un grupo por otro, de las expectativas que pueda haber, y entonces pues vaya usted a saber, ¿no? Claro. Hombre, yo creo que sí, que parece que lo que quieren es renovar un poco en la cabeza del PP asturiano, que es Ovidio Sánchez, y que bueno, pues ya ha tenido un tiempo de trayectoria política suficiente como para poder haber hecho todo lo que hubiera sido capaz, y como realmente pues no ha tenido la suficiente fuerza ni ha sido capaz de mejorar. Bueno, Ovidio no hay que olvidar que en las últimas 3 elecciones siempre ha ido subiendo, ¿eh? Quiere decir que el PP tiene ahora 20 diputados, antes tenía 19, quiere decir que el traspiés ha sido en las elecciones nacionales, no en las... No, te digo para... Sí. Quiere decir que por eso la cuestión es mucho más confusa y difícil, ¿no?, de analizar. De todas maneras, yo ahí estoy un poco de acuerdo contigo, porque me parece que Alicia Castro, de todas maneras, no es renovar, es una cara que vuelve a aparecer, pero que ya estaba. Sí, pero es calcular entonces que puede tener una mayor expectativa por parte de los votantes o de movilizar más pues a los del propio partido, y entonces por eso digo que eso es un asunto que yo creo que hay que tratarlo con mucha prudencia, porque no hay neutralidad con todas las informaciones que se están dando sobre estos asuntos, ¿no? Sí, yo además también pienso que probablemente no sea la candidata porque si hace tan pocos meses ella manifestaba su interés por dejar la vida política pues por otro tipo de trabajo, donde además manifestó pues que le parecía una apuesta por un lado tentadora e irrenunciable. O sea, es muy raro que ahora mismo ese proyecto que ya tiene en manos lo vaya a dejar por volver a la política. Yo no lo entendería, porque una cosa es que fuese hace 4 años, hace 8, y entonces ella ese proyecto de ese trabajo personal lo hubiese ya llevado a cabo y volviese a retomar, pero en este caso no han pasado 6 meses. Bueno, el problema es que no hay líderes más jóvenes, porque estos son del 52, claro, la otra generación ya pues es la de Tini Areces, la de Gavino o la de... Isidro Fernández Rozada, que son del mismo año, que son del 43, me parece que ya son otra generación, pero claro, gente de 30 y pocos, de 30 y 40 años que tendría que estar ahí ya. Hombre, a ver la Aila. No, chicos, que tendrían que estar ya, como las megas, pero que tendrían que estar ya lanzándose, claro, para ser los futuros candidatos. Es decir, porque todos estos empezaron muy jovencitos, y entonces ahora está habiendo un envejecimiento de los líderes. No obstante, yo creo que tampoco es malo, o sea, con prudencia y verlo desde fuera, pero que se sepa que hay otras alternativas en todos los sitios y tal. Yo creo que no, que tú decías, bueno, tiene que quedar dentro del partido y tal. Yo creo que ahí tenemos poca hábito democrático, o sea, no pasa nada porque se presenten otras opciones dentro del partido que sea. Sí, pero lo que tiene gracia es cuando... Sin tirar, oye, cuando cosas... gente del PSOE te opina, pues yo creo que es mejor este y lo otro, y dice, no, dices que... Bueno... Dice que es lo que suele suceder en estas cosas. Pero que tampoco quiero decir, hay un líder y es inamovible y todo el que se salga de ahí es que está yendo en contra, Los que votan, claro, pero que la gente de su partido... Ahí está totalmente la crisis de la democracia que tenemos, con partidos cuyas cúpulas ocultamente sacan la lista cerrada y bloqueada, donde no se puede votar a una persona, y donde se juega todo por encuestas. Entonces yo creo que estamos asistiendo también a un episodio más de esa crisis general, y que pasa en todos los partidos, y las peleas que está habiendo en todos los sitios, el atribuir los fracasos al personalismo de uno y de otro, claro, cuando los programas que hay detrás, etcétera, eso queda ya en un segundo plano. Bueno, los programas ya no se acuerda nadie. Pues nada. Es verdad. Bueno, el tercer gran tema de la semana ha sido la carrera de Malasia que se disputó Fernando Alonso en el circuito de Fórmula 1 con su coche Renault, y a pesar de que en el fondo de nuestro corazón asturiano pues esperábamos un milagro, lo cierto es que quedó octavo, consiguió un solo punto, y él al final de la carrera pues dijo que lo había dado todo, ¿no?, pero que estaba decepcionado con el coche, ¿no?, que era una sensación de impotencia y de frustración, pues el saber que es un gran piloto, que lo puede hacer mejor, pero que la máquina no le responde, ¿no? Yo creo que, no sé lo que opinaréis vosotros, pero a lo largo de este año deportivo de Fórmula 1 vamos a tener que acostumbrarnos a esto, ¿no?, a este panorama en el que hará lo que pueda, dañará algún puntín,
y yo creo que rara vez llegará al podio, ¿no? Yo creo que sí, que lamentablemente va a ser una temporada perdida y yo estoy de acuerdo contigo en que hay mucho piloto para muy poco coche y que a pesar de que su escudería se preocupe mucho de poner ese coche en funcionamiento, aunque lo consiguiese para poder que esa distancia de 2 segundos, que son los que le dejan por detrás del campeón, lo pudiesen lograr, probablemente cuando ese momento se dé ha pasado tiempo de carrera, con lo cual ya van a ser muchos los puntos que le van a distanciar del campeón. Y bueno, es una pena. Yo a mí, la verdad es que el que me llama la atención es los publicistas que tiene detrás, porque el año pasado, entre los muchos anuncios que hace, vimos aquel de la carrera entre que se pegaban Hamilton y él, y que luego al final fue como la realidad misma. Este año tenemos el anuncio de Renault que le pasa a la Vespa, el R2 y tal, y es un poco, o sea, y es un poco la realidad, o sea, lo que le está pasando, que le pasa a cualquiera y tal. No obstante, más decepcionante tiene que ser lo de Felipe Massa, ir con un Ferrari y no haber sumado un punto, vamos, es que a nosotros nos sabe a gloria. Claro, pero Alonso también ha estado anunciando para tráfico, predicando prudencia, ir despacio, pues ha estado haciendo lo que anunciaba, aplicándolo. Que ahora que se acabó la operación retorno, ya veremos dentro de 15 días qué pasa, ¿eh? Sí, es verdad. Aunque no creo que nos acostumbremos a verle perder, simplemente nos olvidaremos del asunto hasta otro año. No, porque no. Sí, es un rollo lo de... Afición, pero es muy aburrido ver la Fórmula 1 pero si no vas a caballo ganador, ¿no? ¿Tú crees? Aunque quede el último. La alonsomanía que hay, desde luego, tú ves los... pues qué personajes, solo en publicidad, cuáles son los más consultados. O sea, decía que en Internet que a quien más, o sea, quedaba por detrás del Rey y del Papa. Luego estaba Fernando Alonso, no hay otro deportista que tire... aparte de él, o sea que el tema, la verdad es que, bueno, ya veréis cuando llega a Barcelona, o sea... Bueno, va a ser la bomba, sí. Y a Valencia. Bueno, ya lo comentaremos aquí. Esperemos que Renault mejore el coche y podamos por lo menos quedar quintos muy atrás, o algo así, ¿no? Un poco con cierta... Ir arañando algún puntín, ¿no? Eso es de lo que se trata. Hombre, después encima también su futuro va a ser incierto, porque también comentaban hace poco que Ferrari quería contar con él para la próxima temporada. El pobre va a estar no se sabe si va a estar dando tumbos de un lado a otro hasta que alguien pueda sacar todas sus posibilidades. Sí. No sabemos. Bueno, pues después de analizar lo que sucedió con la carrera de Fernando Alonso, llega el momento de despedirnos, no sin antes emplazar a los espectadores de Oviedo Televisión para el próximo miércoles en este programa de Teatro Crítico, y desde luego agradecer a los contertulios pues habernos ilustrado con sus opiniones, con su conocimiento y con su simpatía. Buenas noches.